hermanos, la Biblia nos narra en Josué capítulo 24, ¿sí? Versículo número 1 al 15, tal como lo hemos leído. Nos narra toda la historia de aquellos 40 años ya desde el tiempo de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, juntamente con los tiempos de 400 años anteriores también a esa esclavitud. Mis queridos hermanos, Dios comienza a hacerle una remembranza al pueblo aún desde los tiempos de Abraham. Me encanta cuando nos dice en el verso número 2, en la parte final del versículo, del capítulo 24, verso 2, donde nos dice, que el Señor había sacado, dice en el verso número 2, habitaron antiguamente al otro lado del río, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y dice la Biblia en ese verso, en la parte final, y servían a dioses extraños. Recuerden, mi amado hermano, que los patriarcas no eran gente en sí mismo especial por las cuales ellos fueron llamados. No, eran hombres comunes y corrientes que alcanzaron misericordia. Abraham, de acuerdo, mi amado hermano, a este texto, también era un seguidor de dioses paganos, pero Dios en su misericordia se le reveló, dio a conocer su voluntad, su llamado, y él estuvo apercibido y escuchó ese llamado, y por ende Dios honró esa obediencia y lo tomó como un patriarca para que de sus lomos pudiera salir una descendencia, un pueblo. Mi amado hermano, recuerde, si uno retrocediera al libro del Génesis, que Dios estuvo llamando en más de una oportunidad a Abraham, y dice la Biblia que Abraham salió pero muchos años después. Si queremos corroborar simplemente el antecedente, acompáñenme rápidamente por favor al libro del Génesis. Libro del Génesis. En los primeros capítulos, mis amados hermanos, libro del Génesis, capítulo 12, nos dice el Señor. Verso 1. Recuerde esta palabra, esta frase. Génesis 12, verso 1 dice, pero Jehová. Y ese pero implica mucho en ese texto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese pero Jehová había dicho, mi amado hermano, era porque Dios constantemente había estado llamando a Abraham, pero Abraham nada que salía de ese, diríamos, de ese vínculo en el cual él se encontraba establecido. Dios tuvo que insistir, Dios tuvo que constantemente llamarlo para que él pueda ser, en este caso, obediente a esa voz. Ahora, recordando al texto de Josué capítulo 24, recordemos que en el capítulo 23 Josué había llamado a los principales del pueblo. Si me acompaña rápidamente a Josué capítulo 23, dice en el verso número 2, llamó a todo Israel, y ahí menciona a quienes de manera especial, a sus ancianos, príncipes, jueces y también sus oficiales. Eso sucedió en el capítulo 23. Pero en el capítulo 24 ahora no reúne solamente a los cabecillas o a los principales del pueblo, sino que ahora convoca a todo el pueblo en sí. Cuando uno va al capítulo 24, mi amado hermano, dice en el verso número, acompáñeme por favor, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y adicionalmente llamó también a los ancianos, príncipes, jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, es decir, delante también del tabernáculo. Cuando uno lee, mi amado hermano, hasta el verso número 15, vuelvo y repito, Josué comienza a hacer un recordatorio de todo lo que habían vivido desde el llamado mismo de Dios para con Abraham. Cuando vamos al versículo número 14, nos declara el Señor en su palabra:
Ahora pues, es decir, luego de haberte enterado de todos los favores que Dios te ha concedido, ahora pues, temed a Jehová y servidle, y me encanta porque dice ahí, con integridad. Eso implica totalidad. Servir a Dios, mi amado hermano, no es cosa de a medias. Servir al Señor no es algo que se pueda hacer parcialmente. A Dios se le entrega todo o simplemente no se le entrega nada. Recuerde, mi amado hermano, las palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu cuerpo, todas tus fuerzas. Es decir, que Dios siempre lo demandará todo. No se puede servir a Dios como una parte de tu vida. Sí, mucha gente ama a Dios simplemente el domingo por la noche o el domingo en la mañana cuando viene o se para un tiempo para la escuela bíblica dominical. Mi querido hermano, Dios es Dios de todos los días, de las 24 horas que usted y yo sí tenemos en esta tierra. Todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365, y si es bisiesto, 366 días del año, todos los días, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, somos hijos de Dios y lo debemos de dar todo para Él. Cuando el Señor nos dice en el verso 14 que le sirvamos con integridad, también el Señor demanda que lo sirvamos en verdad. Eso es, en la firmeza de su palabra. Queridos hermanos, el pueblo recibe este llamado y le dice: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Recuerden que en el verso 2 se remarca de que Abraham también había sido un idólatra. ¿Sí? Si bien es cierto, no se lo remarca en el libro del Génesis, en el libro de Josué, capítulo 24, verso número 2, sí nos menciona que Abraham servía a dioses, dice ahí, extraños. Mis queridos hermanos, pero la misericordia de Dios recayó sobre este hombre, y al igual como lo hizo con nosotros, nos llamó de la idolatría, nos llamó de una religión de tradiciones y nos libertó para que sirvamos a un Dios vivo. Mi amado hermano, esta misma confrontación me recuerda a un suceso similar que se dio también allá en el libro de los Reyes con un profeta llamado Elías. Sí, del cual quiero, por favor, que usted hoy también me acompañe por medio de la Escritura. Acompáñeme a la primera carta de los Reyes. Primera carta de los Reyes. En el capítulo número 18. Primera carta de los Reyes, capítulo número 18. Vamos a leer al unísono este texto del verso 20 en adelante, con lo que dice también Josué 24, verso 15 en adelante. ¿Lo tiene? Josué le dice, acompáñeme primero a Josué 24, verso 15, y luego leemos Reyes, primera carta, capítulo 18, verso 20 en adelante. Dice el Señor: y si mal os parece, servid a Jehová. Es decir, que Josué les da a escoger al pueblo. Y si mal te parece, ¿qué cosa? Servir con integridad, servir en verdad. Si mal te parece serle fiel a Dios y apartarte de los dioses paganos, ¿qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Acompáñeme a Reyes, capítulo número 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Verso número 21. Entonces dice ahí, acercándose Elías. Recuerden que Elías era un profeta también de
de Dios. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo vas a pasar en esa disconformidad de servir a uno y tratar de agradar al otro? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, es decir, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y dice la Biblia que en ese caso el pueblo tuvo una reacción. ¿Cuál fue esa reacción? Dice ahí, sí, y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese sentido tenía su corazón entre Dios y Baal. ¿Cómo reacciona el pueblo frente a Josué? Versículo número 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, me encanta la determinación de él. Él, mi amado hermano, sí, primeramente expone de que hay dioses paganos para agradar a esos dioses, tanto antes del río, antes de cruzar el Jordán, como lo hay también después de haberlo cruzado. Y esto es una gran realidad. Mi amado hermano, en la vida cristiana, los ídolos sí siempre permanecen. Mucha gente simplemente trata de, diríamos así, de hacer una diferencia, una línea divisoria y decir, sí, que antes de conocer a Cristo uno servía a los dioses. Pero mi amado hermano, ahora, después de haberle conocido a Cristo, también se puede servir a dioses extraños. Antes se servía de pronto a un Dios, sí, que estaba clavado en un madero, sí, y uno iba, se arrodillaba, se santiguaba y hacía así las rutinas que el mundo suele ser, sí, cuando sigue a dioses que no son, sí, en este caso como la Biblia lo manifiesta, que sea un Dios en espíritu y en verdad. Antes uno iba tras un palo, iba tras un cuadro, iba, mi amado hermano, sí, tras algún tipo de representación de hombre. Pero en la actualidad, en Cristo, pueden levantarse nuevos dioses ajenos. Uno puede ir de pronto tras el dinero. Uno pudiera ir, mi amado hermano, sí, simplemente por los afanes y las ansiedades de este mundo, que pueden llegar a constituirse también en dioses paganos, aún conociendo, mi amado hermano, a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Josué lo deja evidenciado, confrontando al pueblo y diciéndole, versículo número 15: si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo reacciona el pueblo? ¿Cómo había reaccionado en la primera carta de Reyes, capítulo 18, verso 21? El pueblo en ese sentido no había respondido palabra, había enmudecido, y como dicen muchos, el que calla otorga. Verso número 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahora, ¿a dónde nos invita el texto de Josué 24? A tomar una decisión. ¿A dónde nos empuja el Señor con esta exhortación? A que el pueblo tome una decisión. ¿Una decisión de qué? De, mi amado hermano, identificarse con el Dios al cual usted escoja. Es verdad, mi querido hermano, el hombre en la actualidad bien puede servir a dioses que no son dioses. Podemos, mi amado hermano, ir como va el mundo, si tras simplemente lo material. Mucha gente cristiana que se dice cristiana todavía está encapsulada sirviendo a los dioses paganos.
Hay quienes todavía siendo cristianos son seguidores de hombres, son seguidores, mi amado hermano, de ídolos, son seguidores todavía de novelas, son seguidores de fútbol, son seguidores de artistas, son seguidores, mi amado hermano, de trabajo, son seguidores de la vanidad, son seguidores del odio, son seguidores del rencor, pero ya no lo son de Cristo. Todavía, mi amado hermano, la idolatría, si en el corazón se remarca con bastante profundidad y no nos permiten servir al verdadero Dios. Mis amados hermanos, Josué no está hablando como un pueblo inconverso. José no estaba hablando como un pueblo ajeno a conocer la voluntad de Dios. Estaba hablando como un pueblo que recién había conquistado toda la tierra de Canaán y que ahora estaban ya asentados, sí, en esa tierra que fluía leche y miel. Pero Josué sabía que el corazón del hombre, como lo analizamos en una clase anterior, es engañoso. El corazón del hombre pudiera estar firme por un tiempo y por otro tiempo pudiera estar, como lo dijo Elías, claudicando, podría estar tropezando. Un día se congrega, otro día ya no quiere congregarse. Un día quiere leer la Biblia, otro día ya no quiere leer la Biblia. Mi amado hermano, recuerde que al Señor hay que servirlo, como dice en el verso 14, con integridad, pero también en verdad. El pueblo responde en el verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Es decir, Él es el que nos libertó. Él es el que nos trajo libertad. Y eso es importante recordar así en el día a día como hijos de Dios. No te olvides, como decimos muchas veces nosotros, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Un creyente siempre debe tener presente de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Cómo era tu vida antes de conocer de Cristo? ¿Cómo era tu matrimonio antes de conocer de Cristo? ¿Cómo era tu situación, tu realidad antes de que Cristo, en este caso, se manifestara como aquel que te ha redimido? ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo estabas antes, mi amado hermano? De pronto al borde de un suicidio, al borde de la locura, al borde de la miseria, al borde de la misma muerte. Pero Dios se apareció un día en tu vida, se reveló como tu Dios, como tu Salvador, y hoy eres una persona diferente como hace tiempo atrás cuando no le conocías. Y eso, mi amado hermano, debemos de tenerlo muy presente. El pueblo reconoce que ha sido Dios quien los ha sacado de la esclavitud, de la tierra de Egipto. Dice en el verso 17: Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas cosas, estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino de donde, dice, por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. No solamente ellos reconocen que el Señor los ha salvado, sino que los ha venido cuidando. Mira lo que dice en la parte final del verso número 17. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor no solamente que nos sacó de la esclavitud, no solamente que nos libertó, sino que una vez que nos sacó, que nos rescató, en el trayecto nunca nos abandonó. Siempre su gracia estuvo con nosotros. Y esto no podemos olvidar, mi amado hermano, como hijos de Dios. No importa la cantidad que tengamos como cristianos, sea que tengamos 15 años de haber conocido a Cristo, 20 años o un año de haber conocido a Cristo, el Señor te libertó y de ahí agarró tu mano y te dijo: yo de aquí en adelante voy a protegerte. Aun cuando tú te hayas sentido solo, mi amado hermano, todos te pudieron haber abandonado, pero el Señor siempre estuvo ahí.
Siempre estuvo ahí, mi querido hermano. A veces el corazón es el que nos engaña y pareciera ser que estamos solos de pronto en un hospital. Pareciera ser que estamos solos en un hogar porque se fue el marido, se fueron los hijos y parece que todo el mundo te abandonó. El Señor no te abandonó, Él estuvo ahí siempre. Y Dios quiere que tú recuerdes en esta noche eso. Sus obras, mi amado hermano, a lo largo de tu vida se han dejado notar siempre. El pueblo había reconocido que no solamente los había sacado de ese lugar de esclavitud, sino que siempre estuvo con ellos. Verso número 18. Hay algo más que el pueblo reconoce. Y cuando Jehová, dice ahí, perdón, versículo 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. En el verso 18 dice al inicio, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos. No solamente que los sacó, no solamente que nunca los abandonó, sino que también siempre los protegió. Yo creo que estas tres acciones Dios sí las mantiene siempre vivas en medio de nuestro ser, en medio de los nuestros. Dios nos libertó, Dios nos acompañó y Dios siempre nos protegió. Amado hermano, usted puede estar casado de pronto con alguien, sí, pero eso no significa que ese alguien le está cubriendo sus necesidades. De hecho, hay muchas que se quejan y dicen, pastor, más bien soy yo el que la tengo que mantener a este vago. Muchos se quejan de esto. Sí, nuestro Dios no es alguien que ha llegado a nuestra vida, que se ha identificado como Dios en nuestra vida para decir, ya, yo soy tu Dios y punto. No, no. Él se ha manifestado, nos ha rescatado, ha estado con nosotros y Él es el que nos ha cubierto. Él es el que no nos ha dejado morir de hambre. Él es el que no nos ha dejado que la enfermedad nos destruya. Él es el que no ha permitido, mi amado hermano, que tu vida se caiga en pedazos. Más bien, Él es el que te ha cuidado, el que ha extendido su mano, el que te ha provisto, el que te ha llenado y colmado de favores. Siempre ha sido Él, mi amado hermano. Recuerda, esto que debería de emocionar en nuestra vida: gratitud. Gratitud. Y dentro de la labor de gratitud, mi amado hermano, si deberíamos de ser en ese agradecimiento, deberíamos de ser recíprocos, sirviéndole. Porque ahí es donde apunta el final del verso número 18. Pregunto yo, ¿de qué sirve o de qué complacencia pudiera decir Dios, sí, diciendo, ay, elijan, yo soy su Dios, sí, tú eres Dios, ay, gracias porque me han considerado como Dios? A eso no apunta el texto, mi amado hermano. A Dios no le interesa en totalidad de que el pueblo diga, sí, ya tú eres nuestro Dios. No, mi amado hermano, el texto va más allá. Mira, ¿de qué le sirve, digo yo, sí, que su marido le se llene la boca diciendo, sí, ella es mi mujer, pero a la mujer la maltrata? Sí, tú eres mi esposa, sí, a ti tú eres la dueña de la casa, sí, pero la cuernea, como dice el pueblo, le pone los cachos. Le es infiel. ¿De qué sirve que se llene la boca el marido diciendo, sí, ella es mi mujer, ya, y punto? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve que un hombre diga, ya está bien, te doy el apellido, pero no te da la cobertura? ¿Sí me estás entendiendo? ¿De qué sirve, mi amado hermano? De que digamos, ya está bien, pastor, predicador, está perfecta, ya, Jehová es Dios, ya, Él es nuestro Dios. ¿De qué sirve, amado hermano, si no hay lo que Dios realmente está demandando? ¿Y qué está demandando? Mira lo que dice el versículo número 18. También dice aquí, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Invierta la oración. Porque Él es nuestro Dios. Dicen ahí que el orden de los factores no altera el producto. Porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Si le altera un ratito la oración de Él. Porque le servimos. ¿Y por qué le servimos? Porque Él es nuestro Dios. Tú dices que Él es tu Dios. ¿Cuántos dicen que Él es su Dios?
¿Por qué? ¿Por qué? Repítalo con fuerza. ¿Le está sirviendo? ¿Le está sirviendo? Ese es el punto, mi amado hermano. Ese es el eje central de este capítulo. Por eso es que Josué determina: mi casa y yo. Esto no se trata de una elección diciendo, a ver, ¿cuántos dioses tiene en este planeta? Como 20, me escojo uno. Y dentro de esos 20, ¿quién está? Jehová. Y escoge a este, ya, me voy con ese. No implica eso el texto. Mi amado hermano, el Señor está demandando en el capítulo 24, sí, que si realmente Él es quien dice que es tu Dios, ese Dios demanda servicio. Demanda obediencia. Y recuerda que esa obediencia estaba ligada, tal como lo hemos leído en textos anteriores a esto, un servicio, como dice el verso 14, un temor a Jehová y un servicio con integridad y verdad. Un servicio absoluto. Un servicio, sí, que diríamos así, representa llenura. Lee por favor conmigo el verso 14. Así, acompáñame a este verso. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. Pero a ese servicio demanda dos cosas: integridad y verdad. La integridad tiene que ver con hacer las cosas bien hechas. Es decir, lo que yo empiezo, lo termino, lo acabo. ¿A usted le gustaría que su esposa cocine con integridad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Si comienza a hacer las cosas, si comienza a hacer el arroz, ¿qué dirá? Hago el arroz, pero eso sí, el acompañado del arroz no lo hago. Si hago el caldo, ya no hago arroz. Si hago arroz, ya no hago caldo. Eso sí, si te pongo la leche, eso sí, pan, eso no te lo voy a poner. ¿Le gusta un desayuno completo o no le gusta un desayuno completo? ¿Verdad que sí? Imagínense que usted llega a casa todo cansado y dice, me lavaste las medias, hoy solamente una, la otra todavía falta. Eso es un trabajo a medio talle, ¿no le parece? ¿De qué le sirve a usted una media limpia? Pregunto, ¿podrá ponerse una media de un color limpia y otra media de otro color limpia? Así se vistiría usted como un payasito. Si trabaja en el circo, bueno, está bien. Pero mi amado hermano, el Señor demanda en su servicio. ¿Qué demanda, mi amado hermano? Y eso es totalidad. Un sábado voy, al otro no, estoy cansado. El lunes leo la Biblia, el martes, ay, qué sueño que me dio. El miércoles oro con fervor, el jueves no hay culto de oración, ya no oro. Esos son servicios de integridad. Mi amado hermano, Dios demanda, o sea, Dios demanda dentro de la elección, porque aquí recuerde, el Señor nos invita a elegir. ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque he tomado Primera de Reyes, porque yo veo aquí las dos formas de poder responder a este llamado. Ahora pregunto, en el verso 21 del capítulo 18 de la primera carta de Reyes, yo ya veo a muchos como la parte final del verso, y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra, porque sabía que lo que implicaba servir a Dios. Recuerde lo que dice Elías. Acompáñeme por favor al verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? ¿Sabe por qué mucha gente no puede servir con integridad? Porque su corazón sirve no digo a dos dioses, sirve a muchos dioses. Y recuerda las palabras de Jesús, que no se puede servir a dos señores. O se servirá al uno y se menospreciará al otro, o se servirá al otro y se menospreciará al verdadero y único Dios. Mi amado hermano,
el Señor dice en el verso 21 de la primera carta de Reyes: ¿hasta cuándo claudicaréis? Eso es como ir tropezando, como ir cada vez en cuando sin pegándose en la misma piedra. Pregunto, ¿a usted le podrán pasar un billete falso? ¿A cuánto le ha pasado un billete falso en alguna vez en su vida? Ahora pregunto, si le pasaron, vamos a suponer, si le pasaron en el mes de enero un billete falso, ¿le podrían pasar en el mes de febrero un billete falso también? De pronto sí, le cuento. Y si se lo vuelven a pasar en el mes de marzo, podría pasar que le vuelvan a pasar en un tercer mes, otro tercer mes, podría ser. En el cuarto, ¿usted no cree que tomaría ya medidas más extremas? En el quinto mes, ¿qué haría usted? Que cada mes le pasen un billete falso. Usted diría: no, pues hermano, algo está pasando. O me compro unos lentes, o me compro una máquina, hago un esfuerzo, pero de aquí en adelante que me vuelvan a estafar constantemente con billetes falsos no va a suceder. Mi amado hermano, eso usted tomaría, esas medidas usted tomaría, ¿para qué? Para que ya no le sigan pasando. ¿Qué cosa? Pero cuando llevamos esta misma ilustración al área espiritual, pareciera ser que al pueblo de Dios siempre le están pasando cosas que a un hijo de Dios no le pueden o no le deberían de picar. Pareciera ser que en el pueblo creyente sí que ha olvidado, por eso es que Josué hace un recordatorio, que ha olvidado quién lo sacó de la esclavitud, que ha olvidado quién ha estado acompañándolo todos los días de su peregrinación en esta tierra. Se ha olvidado que ese Dios que todos estos años ha estado cubriéndolo, que ha estado protegiéndolo y defendiéndolo. La gente se ha olvidado de los principios de lo que es servir a su Dios y constantemente está, diríamos, tropezando en cosas que no debiéramos de tropezar. Pero ¿por qué, mi amado hermano, nos están sucediendo siempre ese importismo por los atrios de Dios, ese importismo por el estudio de la palabra, ese olvidar con permanente de no dar nuestro tiempo para orar, nuestro tiempo para poder servir? ¿Por qué? Porque, amado hermano, hemos comenzado a tener en poco los principios de una vida, mi amado hermano, de gratitud, de agradecimiento a ese Dios. El Señor le dice allá en Reyes 18, verso 21: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos? Y puede ser que no sea entre dos, sino entre muchos pensamientos. ¿Te preocupa más, ¿sí?, el conseguir el dinero para una factura que el conseguir tu crecimiento espiritual? Le pones más énfasis, ¿sí?, en tus negocios, le pones más asunto a tus problemas, le pones más importancia, lo has subido de nivel tus propios, diríamos así, propósitos y metas, que has bajado del pedestal a quien debe de estar allá arriba. Y recuerda, el Señor te ha llamado, el Señor te ha rescatado. El Señor es el que te ha cogido de la mano y te ha conducido todos estos tiempos, todos estos años de tu vida. Y Él es el que te ha guardado todo este tiempo de tu peregrinación. Mi amado hermano, ¿usted no cree que lo mínimo que deberíamos de ser es agradecidos? Pero recuerda, no para decir: ya está bien, pastor, ya Él es Dios. No, no. El reconocer su señorío, el reconocer su deidad, implica, recuerda, servicio. Vamos por favor a Josué capítulo 24, versículo número 19. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. ¿Cómo? ¿Por qué? No podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Ahora pregunto, ¿qué es lo que había dicho en el verso número 18 el pueblo? Vamos a servir a Jehová. Pero, amado hermano, el servicio no es como a mí, si como a mí me parezca presentarme delante de Él. No es como a mí se me ocurra presentar a servirle delante de Él. Porque mucha gente bien pudiera decir, como dijo el pueblo: está bien, pastor, ya, yo voy sí a elegir a Dios como
como mi Dios. Y segundo, voy a servirle a ese Dios. Y está bien. Pero recuerda que el Señor quiere que el servicio sea con dos connotaciones: integridad y verdad. Es decir, con santidad, porque es íntegro el asunto. Santidad y conocimiento, que es la verdad. Por eso que cuando Josué logra ver al pueblo que ha tomado una decisión, les dice: es verdad, ustedes quieren hacerlo, pero no lo pueden hacer de esa manera. No pueden tomar una elección sin santificación. Porque ¿de qué servirá elegir a Dios? ¿De qué servirá servir a Dios si hay suciedad en nuestro corazón? Si hay pecado, si hay todavía, mi amado hermano, si cosas que empañan nuestra intimidad con Dios. Dice el Señor en el versículo 19, Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. No podéis, dice, servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Y segundo, Él es Dios. ¿Qué dice el Señor ahí? Si hay celo en el buen sentido de la palabra, es porque también hay infidelidad. ¿Usted a quién cela? Sino a quien le es infiel, ¿verdad? Muchas esposas me dicen: me parece que mi esposo como que tuviera otra. Porque de pronto cuando llega a la casa ya no me corresponde. Yo paro la trompita para que me dé un beso y él me lo da en la mejilla. ¿Cuántos reciben así a su esposo? Uy, bendito. Sigamos con el texto. Sigamos con el texto. Si Dios es un Dios celoso. Es decir, que el pueblo es no solamente que no es santo, no está consagrado a Él, sino que el pueblo le es infiel. Amado hermano, diríamos, un creyente no puede, mi amado hermano, tomar una decisión cuando todavía existe en su interior, recuerde, existe contaminación y existe infidelidad. Y de pronto no quiero hablar de la infidelidad conyugal, quiero hablar de la infidelidad para con el Señor. Recuerda que Josué está hablando, sí, ahí está haciendo bastante énfasis en los dioses, obviamente en los dioses que no son dioses. No se puede, mi amado hermano, sí, como hijo de Dios, que nuestro corazón todavía esté inclinado hacia el mundo. El mundo puede ser un gran y poderoso Dios que te obstruye, sí, crecer, que te obstruye servir a Dios con todo tu corazón. No es admisible, mi querido hermano, que un hijo de Dios, por ejemplo, tenga en su lenguaje más eventos deportivos que la palabra de Dios. Yo no digo que yo todo el día me la paso hablando de Dios. Te mentiría. Pero en mi vida, mi amado hermano, sí, hay una prioridad dentro de lo que se puede hablar. Las cosas de Dios. A veces mi hijo me resiste: solo Dios. Y digo: sí, así es, solo Dios. Porque los hijos de Dios solamente de eso pueden hablar. Amén. Claro que él me toma temas seculares y yo respondo, y a veces yo también pregunto en temas seculares, pero eso no significa, mi querido hermano, de que sí, el hecho de que yo hable de ciertos temas no significa que Dios no sea el eje central de mi vida. Es inadmisible que un hijo de Dios, sí, todavía en su diario vivir, en su diario hablar, en su diario manifestarse ante el mundo, sí, en él no se logre todavía considerar a Dios como el eje central de su vida. Y eso denota, mi amado hermano, que hay infidelidad. Eso denota que todavía no hay pureza, no hay santidad. Recuerda que de la abundancia del corazón. Ayer estuve revisando los Facebook. A los tiempos casi me voy para atrás como condorito. Vi a muchos de los jóvenes. Me metí en casi todas las páginas. De muchos. A los tiempos. Y no compagina. De todas las chicas que me están mirando, en toditas las que estoy aquí presente las vi.
y no compagina, y los chicos también. No me meto a los Facebook de los adultos. Sí, sí tienen Facebook, ¿verdad? Porque una lleva a otra, una lleva a otra. Ya me están enseñando a meterme bien en el Twitter. Ese es mi segundo proyecto. Yo no soy policía de nadie, mi amado hermano, porque el pueblo no puede estar bajo la guía del ojo del pastor. Debemos de aprender a caminar bajo la guía del ojo de Dios. Pero si el Señor demanda servicio con integridad, con santidad, mi amado hermano, debe de haber un vivo reflejo en lo que el mundo puede llegar a percibir de nosotros. Y pareciera ser, mi amado hermano, que todavía en nuestro ser aflora lo que el mundo quiere que aflore. Y tú debes de entender, mi amado hermano y hermana, que en los hijos de Dios debe de haber una diferencia. El servicio debe de estar acompañado con santificación. Y no se puede decir yo voy a servir a Dios sin desenchufarme de la corriente de este mundo. Mi querido hermano, la Biblia dice en el verso 19, Josué le dijo al pueblo: no pueden servir a Jehová porque Él es santo, Él es celoso y no sufrirá, es decir, y Él no va a aguantar vuestras rebeliones, tus berrinchitos, es lo que dice ahí. Él ya no los va a aguantar así. Tus rebeldías, ¿sí?, tus inconstancias, tus faltas de decisión, tu jueguito. Él dice no, Él no lo puede sufrir. Miren que estoy siendo bien por 8 al hablar. Eso significa que Dios tiene un colmo, tiene una medida, tiene un lugar en el cual dice el Señor: basta, porque yo no soy una burla de Dios. Te podrás burlar de San Antonio, te podrás burlar del Divino Niño, te podrás de pronto burlar de la Virgencita de Guadalupe, de todos los dioses hechos de palo, de yeso o de oro, te podrás burlar, pero de Dios, de Él no te puedes burlar. Amén. Mi amado hermano, dice: porque Él no va a sufrir, Él ya no va a aguantar, ¿qué cosa? Vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Y pero por qué, mi hermano, Dios se pone tan exigente en este versículo? Porque Él fue el que te libertó, Él fue quien te acompañó, quien es el que siempre ha peleado tus batallas, Él nunca te abandonó. ¿Y cómo le pagas? Todavía cuando pasas por el mar, como que miras con añoranza la java, miras con añoranza el tabaco. Hay muchos cristianos que se congregan que todavía se siguen escondiditos, compran un tabaco y se lo fuman. Y vienen a la iglesia. Que todavía en casa, sí, se les hace duro romper el disco de Gardel, el disco de pronto de Julio Jaramillo, y todavía lo tienen. Ay, pastor, es edición limitada. No, limitado es la paciencia de Dios para con tu rebeldía. No abuses de la gracia de Dios. Padres han podido hurgar en las computadoras de sus hijos. Han podido hacer una limpieza. ¿Qué es lo que está entrando? ¿Qué es lo que están escuchando? Mis amados hermanos, el Señor nos dice: no, así no. Verso número 20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará, ¿qué cosa? Lo que el pueblo le encanta oír. ¿Qué cosa nos va a hacer? ¿Cómo va a pagar el Señor nuestra rebeldía? Dice: y con nuestro, sí, con nuestro mal, dice el Señor, y os hará mal y os consumirá. Después dice ahí que os ha hecho. Uy. ¿Eso qué implica? De que Dios siempre va a estar aguantando, soportando, pagándonos, porque Él sí que nos paga bien por mal. ¿Verdad que sí? Él sí que nos paga bien por mal. No vienes al culto, pero igual comes. No vienes a evangelizar, igual tienes para el colectivo.
¿verdad? No oras, igual el Señor te da la vida y ves el sol. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así es? No ofrendas, no diezmas, igual el Señor, quincena y fin de mes, su cheque. ¿Verdad que sí? No se puede servir así. Dios también es Dios de nuestros bolsillos. Y ahí es donde muchos, uy, pastor, de eso ni hable. ¿Verdad? Dios paga con bien nuestras rebeliones. Mi amado hermano, si dejareis a Jehová, verso 20, y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que nos ha hecho bien. El pueblo entonces, ya diría yo con otra forma de ver el asunto, porque el pueblo cuando estaba con Elías, ¿qué fue? ¿Cómo respondió el pueblo? Silencio. Porque el pueblo sabía cómo vivía, el pueblo sabía cómo andaba, y el pueblo reconocía en su interior, como cuando Jesús, sí, se puso a escribir en tierra con su dedo, sí, y les dijo: el que esté libre de pecado lance. La conciencia dice que comenzó a golpear a todos los presentes. Cada quien, mi amado hermano, sin necesidad de que uno hurgue, sin necesidad que uno busque, cada quien, cada uno de nosotros sabe muy bien cómo vivimos todos los días de nuestra vida. Cada quien sabe cómo se comporta en el colegio, cada quien sabe qué es lo que habla en la calle, cada quien sabe, ¿verdad?, qué es lo que ve en el internet, cada quien sabe qué barrabasadas hablará o no hablará cuando está en el trabajo, cada quien sabe si ora, cada quien sabe si está leyendo la Biblia con responsabilidad, cada quien sabe si está haciendo la obra de Dios con todo su corazón. Cada uno de nosotros es su propio doctor y cada uno sabe por el Espíritu que ha depositado Dios en nosotros cómo está caminando y viviendo delante de su Dios. ¿Verdad que sí? Cada uno sabe su condición. Y en el verso número 21, el pueblo entonces, ya hecha la reflexión, dijo a Josué: no. Es decir, vamos a servir. Porque, ¿qué le había dicho a Josué? No sirvan así. Así no se puede servir. Y ellos respondieron: no, sino que a Jehová serviremos. Es decir, a Jehová vamos a servirle, pero con todo lo que implicaba. ¿Qué implicaba? Integridad y verdad. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, recuerden que se estaban escuchando toditos, ¿qué respondieron entre ellos? Testigo somos. Ahora, nace la pregunta para la iglesia, porque esto tiene que tener una aplicación. Si no, sigue siendo un libro más de estudio. Pero recuerden que la palabra de Dios es viva. Mi amado hermano, ¿a quién queréis servir? ¿A Jehová o a otros dioses? Uy, se parece a lo de los reyes. ¿Ya vio? ¿A quién queremos servir? ¿A Jehová o a los dioses ajenos? ¿Queréis servir a Jehová? ¿Seréis testigos de vosotros mismos que queréis servir a Jehová? Con integridad, en santidad, en honestidad, mi amado hermano, y en verdad, con conocimiento, con lo que implica realmente servirle. Porque si así lo hacéis, mi amado hermano, mira lo que dice el Señor en el versículo número 23. Si le queréis servir realmente con integridad y en verdad, mira lo que dice el verso 23, porque eso es para nosotros. Quitad pues. ¿Cuándo? Mañana. Ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Es decir, que si en tu página web
estás ligado a páginas pornográficas.com, anda corriendo y borra esa porquería. Amén. Si en casa hay todavía esas películas medias raras, ¿sí?, que te inducen al sexo pervertido, que te inducen a la brujería, que te inducen a la violencia, andas corriendo. ¿Y qué tienes que hacer? Si en tu teléfono todavía tienes el teléfono de la otra, ¿qué tienes que hacer? Ahorita mismo rompe el chip y cómprate el chip y un número nuevo, para que ni te veas tentado a marcar. Porque el Señor demanda que quitemos los dioses ajenos, ¿cuándo? Ahora. Pero ¿a quiénes le demanda eso? A los que quieren, a los que han tomado una decisión. ¿Sí me estás entendiendo? La decisión demanda una acción, mi amado hermano. La decisión demanda una determinación de comenzar a hacer desde ahora las cosas que Dios quiere que hagamos. Santidad, en verdad, en conocimiento. Mi querido hermano dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios. Ese inclinar significa hagan peso, porque Dios sabe que el corazón no quiere inclinarse. Es decir, que no quiere hacer las cosas que Dios está pidiendo, pero debe de haber, mi amado hermano, de parte de nuestra, sí, toda la voluntad de querer hacerlo. Hay materias en las universidades que a usted no le gustaría cogerlas nunca, ¿verdad que sí? Pero por obligación tienen que tomarla, y no solamente tomarla, tienen que cumplir con las obligaciones de esa materia, de esa asignatura. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? ¿A cuánto les gusta la física, la química? Sí, a los que les gusta, que bien, pero a los que no les gusta, invocan a Jesús reprendiendo la materia. ¿A cuánto les gusta, sí, la gramática, las conjugaciones de los verbos y todo eso? Por lo general, a los que les gustan los números odian las letras y viceversa. Por lo general suele ser así. Mi amado hermano, pero hay que cumplir, ¿verdad que sí?, con la materia, y hay que alcanzar una nota. En el acaso espiritual, mi amado hermano, no te digo que lo hagas por fuerza, porque, amado hermano, servir a Dios no debe de ser algo obligatorio, debe de ser algo que nazca del corazón, porque el Señor, mi amado hermano, sí, se agrada con aquellos hijos que le buscan por amor, no por fuerza. Cuando Dios te pide inclina tu corazón, es decir, inclina la balanza hacia mí, pero hazlo con alegría, no porque te sientas obligado a hacerlo. Mira que hasta aún para predicar el apóstol Pablo decía: si lo hago por obligación es porque la carga me ha sido impuesta. Porque hay quienes, dice la Biblia, que hay quienes que predican hasta por obligación. Hay otros que lo hacen por contender. Pero el que lo hace por amor cumple la demanda de Dios, porque cuando se lo hace con amor, recompensa habrá. Imagínate que tú, siempre digo esto, que tu marido llegue y por obligación te dé un beso. ¿Cómo te sentirías tú, mi querido hermano? ¿Satisfecha? Que tu padre se acerque a ti por obligación, te diga: sí, hola, ¿cómo estás? ¿Te sentirías complacido? ¿O te sentirías menospreciado? Aun cuando lo haga, igual tu corazón, ¿verdad?, se siente entristecido. El Señor le dice pues al pueblo: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos. ¿Y a qué van a obedecer? Como debe de ser, mi amado hermano. Tú no puedes obedecer al palo. Tú no puedes obedecer a la reprensión, porque a veces el Señor así nos tiene que tratar, pero cuando somos rebeldes, ¿verdad? Mucha gente que conoce a su Dios sabe que a veces Dios tiene que tomar este tipo de medidas, pero porque somos obstinados. Dentro de la obstinación, de la rebeldía, el Señor tiene que tocar a veces hasta nuestros cuerpos.
Y muchas veces toca hasta lo que más nos duele, nuestros hijos. Hay quienes, obviamente, que no sienten simpatía por los hijos. Dios toca los bolsillos. Toca donde más nos duele. Dice el Señor en el versículo número 24, en la parte final: y a su voz, recuérdalo, a su voz. ¿A cuánto le gusta que le obedezcan a la voz? ¿Verdad? Como padre, todo papá y mamá se complace cuando su hijo le obedece a la voz. A su voz obedeceremos. ¿Qué implicó esto? Por parte de Josué implicó un acto, sí, para poder dejar establecido legalmente la decisión del corazón. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en ese mismo lugar. ¿Dónde estaban reunidos? En Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina, es decir, de ese árbol que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo por ella, dice, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Pregunto, ¿una piedra tiene oído? No. Pero esa piedra, ¿qué conmemoraba ahí? Como una estatua, como un monumento. Ahora, y nosotros tenemos más que una piedra. Nosotros tenemos la piedra angular del Evangelio, la piedra angular, amado hermano, de la salvación, y esa piedra es Cristo. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres obedecerle? Testigo hay en esta noche. ¿Quién es ese testigo? Jesucristo. Jesús es la piedra, mi amado hermano, en el cual, sí, servirá de testigo. Testigo, dice ahí en la parte final, será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis. ¿Contra quién? Contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno, luego de ese, obviamente, de ese acto consagratorio, envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Versículo 29. Después de estas cosas, ¿qué pasó con Josué? La Biblia dice que está destinado para los hombres, ¿sí?, que vivan una sola vez, y después de esto el juicio. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Qué preciosa etiqueta. ¿De cuántos años murió? 110 años. Mire, hemos pasado en Josué capítulo, sí, del 1 al capítulo 24. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel. ¿Cumplió o no cumplió el juramento? Sí lo cumplió. Cumplió, dice ahí, ¿verdad? Versículo número 31. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de ¿quiénes? De los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Qué importante. Aquí hay una gran lección espiritual. Cuando el pueblo sabe, cuando el pueblo conoce, cuando el pueblo tiene constantemente presente las leyes de su Dios en su vida, siempre también constantemente servirá. Porque se mantiene, como así lo podría decir, se mantiene caliente. Cuando la comida está caliente, ¿verdad?, que da gusto comerla. Y cuando se enfría, ¿qué pasa? ¿Te dará apetito? Ya no. De pronto el hambre te hará meter 2 o 3 cucharadas, y el resto, ¿qué haces? Lo dejas.
Cuando las cosas se mantienen en el fuego del Señor, siempre va a haber ánimo para seguir, siempre va a haber ánimo para orar, siempre va a haber ánimo para congregarse, siempre va a haber ánimo para predicar, siempre habrá ánimo para todo. Pero todo es que te aflojas y, ¿verdad?, ya no quieres orar. Medio te enfrías, ya no quieres leer la Biblia. Medio te apartas o te alejas, automáticamente todo ese fulgor, todo ese entusiasmo se viene al piso. Y dice el Señor en el versículo número 32: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió, ¿quién? Recuerda que él era el sumo sacerdote, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Que el Señor bendiga todo el libro de Josué, pero sobre todo bendiga cada vida y cada decisión que hoy usted logró tomar en Dios, decidiéndose, sí, servir a Jehová con integridad y verdad. ¿Cuántos hicieron ese compromiso frente a ese testigo que vive y reina por los siglos de sus siglos? La piedra angular que es Cristo Jesús. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos